Hola Kumer. Bienvenido a otro episodio más de Coqueconomía. Hoy hablaremos sobre Cataluña y su lengua, con un invitado muy especial. Si nos quieres ver completamente en vivo, dale follow a la página de Twitch, link en la descripción. Y no se te olvide dejar tu like para apoyarme y seguir subiendo más capítulos como este. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Ay, Dios santo. ¿Cómo estamos? Disculpen la tardanza. Estábamos preparando, teníamos ahí que preparar unas cosillas para empezar bien la presentación. Em, Hoy volvemos, ¿no? Como cada semana. Volvemos a los temas, pues, de este podcast tan maravilloso. Apenas ahí viene entrando. Qué buena entrada triunfal tiene este Manuel. No, 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 la verdad no me sorprende, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tocar un tema precioso, ¿no? No se oye el hardware, no, no se oye, no se oye. Vamos a tocar un tema interesante entre la comunidad, entre los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque, pues es algo que domina Manuel, la verdad, por eso lo invitamos, porque pues obviamente es un tema en el que él es pues un maestro en esto. Él da, solamente como lo habíamos escuchado en el capítulo anterior, él se encarga, o sea, él conoce varios idiomas, él es especialista de varios temas de historia, y uno que domina así de fu a fa es este tema, ¿no? Es toda la trascendencia que tiene Cataluña, desde su contexto histórico, su contexto económico, su contexto lingüístico, que es algo en el que vamos a hacer muy hincapié hoy. ¿Por qué? Porque pues el tema es extenso, como lo estoy explicando, es extensísimo. O sea, es pues un hilo donde, mucho hilo donde cortar. Pero por eso mismo, vamos a hacerlo por partes. Hoy estamos grabando la parte uno de este podcast para que tengamos como una introducción a lo que es Cataluña, lo que es su territorio, lo que es como sus idiomas, pues de todo lo que es esta península, ¿no? La península ibérica que pues obviamente nos vamos a meter en lo más importante, lo más trascendental. Y pues bueno, te dejo cámaras y micrófonos, Manuel, para que te presentes, para que veas de qué vamos a estar hablando y pues para que convivas con el chat, porque está Chen aquí ansioso de qué vamos a hacer. Hombre, pues, què puedo decir? Bon dia a tothom, suposo que em presentaré en català per presentar aquest podcast i perquè escolteu una mica com és que sona més o manco el català. Que vaja, no sóc un català nadiu, però 3-4 coses en sé, no? Què puc dir sobre el tema? Doncs porto 5 anys estudiant català. En tinc un diploma C2 per l'Institut Ramon Llull. No he viatjat pròpiament a Catalunya, he viatjat, ja veurem després, a un país català, però no pròpiament a Catalunya, i aquest país català es diu Mallorca, les Illes Balears. Vaig aprendre una mica d'aquest dialecte, que també és un altre tema que veurem avui, que és un dialecte, que és una llengua. Si el català n'és un dialecte o si n'és una llengua, què més? Com podreu veure, jo sóc un catalanòfil. Un catalanòfil és aquell que gaudeix d'aprendre la cultura i la llengua catalanes. I què més podria dir-vos? De que si per alguna cosa m'agrada aquest tema, aquesta cultura, és perquè m'ha canviat la vida, tant per l'aspecte del meu currículum, afegint-ne una llengua, tant per el tema personal, perquè m'ha canviat la vida en el meu caràcter, en la meva disciplina, en la meva manera de pensar i de sentir, perquè gràcies al català he conegut moltes persones meravelloses, amics, companys, col·legues, mestres, la meva xicota, de tot un poc, no? Què més? Suposo que seria tot, una mica. Ah, sí, i que gràcies a aquest idioma doncs, m'he interessat molt més, i si no és que va ser la raó principal per la que continuo estudiant idiomes, no? Per exemple, gràcies a aquest tema he pogut descobrir una mica altres llengües que no són tan famoses o que no són tan útils, com és aquest famós lema amb el que estic completament en desacord. Pero ve, me estoy desviando mucho del tema, como siempre. El punto es que no se entendió nada, ¿verdad, mi Coque?
Ah, sí, más o menos, más o menos. Por eso es el conflicto que hay, ¿no? De que, pues no es un idioma, es un dialecto para muchos. Entonces, aquí es algo en lo que vamos a tener, pues, tela donde cortar, ¿no? Entonces dice Chen que los subtítulos, sí, no tenemos subtítulos en este. No hay subtítulos de catalán a español en este video. A ver si cuando lo subamos a YouTube, me lo reconoce. Pero, bueno, pues este Manuel fue muy conciso en todo, ¿no? De que le ha abierto muchas puertas a este idioma, de que se está especializando por eso mismo en idiomas. Es un idioma que pues domina, como ven, a la perfección. O sea, yo la verdad creo que entendí la mitad de lo que dijo él. Pero, pues bueno, sin más preámbulo, que fue mucha introducción a esto, a lo que vamos a estar tomando en estos temas, vamos a hablar sobre qué es Cataluña. ¿De dónde sale? ¿Cómo se forma? ¿O dónde está? Para la gente que pues obviamente no conoce del, pues del tema o del país, porque pues a final de cuentas es un territorio. ¿Dónde está Cataluña? ¿Y dónde parte? ¿Dónde podemos partir? ¿Dónde está nuestro punto de partida? Bueno, tenemos una presentación muy bonita que, bueno, la localización de Cataluña, como lo vemos en la presentación, está en el noreste de la península ibérica. Se supone que se divide en 4 provincias. Se divide en Girona, en Barcelona, en Lleida y en Tarragona. Entonces dice que la capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona. Pero Cataluña es un territorio dentro de España. Entonces, aquí cuál es la diferencia, Manuel, entre, pues obviamente conocemos España, conocemos el país, territorio de España. Esta parte bonita de Europa que estábamos comentando el episodio pasado, que fue más desarrollada que la parte oriental. Pero ¿por qué esa zona en específico? O sea, ¿qué pasa en esa zona en específico? Que tiene un poco más de realce, ¿no? Comparado con todo lo que es España. Pues fíjate, por ejemplo, Cataluña es una zona fronteriza en muchos aspectos. Ujú. Por ejemplo, no sé si puedas hacer un zoom más en el mapa propiamente hablando A de ver, Cataluña. Si le puedes hacer un zoom a la diapositiva. déjame checar. En lo que lo haces, voy explicando. Ujú. Como se podrá notar, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, hace frontera con Francia, ¿no? Ajá. Entonces, es un punto de paso entre Francia y el resto de la península ibérica. Claro, también está la parte del País Vasco, pues, pero históricamente siempre ha sido un punto de paso. Si no recuerdo mal, incluso hay caminos desde la época romana que pasaban por Cataluña. O Ujú. sea, que del resto de Europa se podía pasar a la península ibérica por aquí. También está el camino de Compostela, como les digo, también se podía pasar por la parte del norte, ¿no? Pero vaya, el punto es que es un punto de paso entre Francia y España. También Ujú. es un puerto que desde antaño ha sido un punto esencial en la economía Ujú. eh, del Mediterráneo, ¿no? Al puerto de Barcelona llegaban mercancías, pues, de todo el Mediterráneo, pues, perdón por la redundancia, Ujú. que si de la península itálica, que si del norte de Europa, del norte de África, eh, desde el otro punto, incluso desde Grecia podrían llegar embarcaciones. Recordemos de que en tiempos antiguos, antes del descubrimiento de América, Sí. el mar Mediterráneo era como el mar, el lugar donde casi el centro del mundo, ¿no? Eh, sí, porque a partir de ahí se podía comunicar eh, sí, a lo largo de toda Europa, más o menos, con el norte de África. Pues de hecho los romanos le llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, ¿no? Quien Ujú. controlaba este mar, Órale. controlaba todo el comercio, todo el control marítimo de esta zona, ¿no? Claro, existe el Mar del Norte, lo que quieras, pero era un punto geopolítico muy importante, Ujú. el mar Mediterráneo, ¿no? Y Barcelona era uno de los puertos más importantes de este mar. Sí, pues Barcelona tiene pues una historia muy particular, ¿no? Porque pues pertenece a este territorio, pues nombrado como Cataluña, ¿no? Que pues es como el conflicto, ¿no? Porque pues al final de cuentas pertenece a España. Pero sí, como comentas, o sea, es una entrada
Y pues una salida pues muy estratégica, ¿no? Hablando geográficamente, pues tienes frontera con Francia, tienes un mar, o sea, tienes una buena zona de costa o de playa con mar Mediterráneo. Y como lo comentas, pues a final de cuentas, España, pues por eso aumenta su productividad en la parte de descubrimiento de nuevos mundos. Porque, bueno, ya yéndonos pues, al principio de los milenios, le cierran el paso, ¿no? A los navegantes del mar Mediterráneo para atravesar o para llegar a las Indias por la parte oriental. Y dicen, no, nosotros somos más chingón, nosotros le vamos a dar la pinche vuelta al mundo, ¿no? Entonces España pues tiene como esa iniciativa o ese descubrimiento de las Américas por el lado ya occidental. Pero pues al final de cuentas, como comentas, ¿no? El mar Mediterráneo pues era, o sea, el que lo dominaba o la gente pues fue un lugar donde pues, había un intercambio de mercancías enorme, ¿no? Entonces había una salida hacia el Atlántico, que en ese entonces pues no se sabía, o sea, decían el Atlántico y ahí se acabó el mundo, ¿no? Ujú. Pero entonces, eh, Barcelona se establece como la capital. O sea, Ujú. ¿por qué? ¿Por qué la ciudad costera o por qué Barcelona se queda como el punto cumbre, ¿no? En Cataluña. Prefiero dejar ese tema para la parte 2 Ujú, cuando veamos ahora sí historia de Cataluña, ok. porque la respuesta no es tan sencilla como uno podría pensar. Ujú, O sea, la parte económica pesa mucho. Eh, sí. esto que les digo que Voy. era un punto de entrada tanto de Francia como del resto de Europa y Ujú, África para el resto de la península. O sea, todas las mercancías que eran de importación, casi todas venían por Barcelona, o al ok. menos una parte importante, preciosa de ella, venía del puerto de Barcelona. Ujú. Ese podría ser como una primera respuesta, pero te digo, es más complejo que eso. Es Sí, más sí, o complejo. sea, ese tema lo vamos a ver, yo creo, un poco más adelante. Esa estructura, pues, ¿cómo le podemos decir? Geopolítica o económica que tuvo, pues, esta zona en particular, ¿no? O sea, casi siempre, pues, el desarrollo de determinadas economías, Ujú. pues, tiene algo a favor. Tiene algo que es como su fuerte, ¿no? Como algo que digas, bueno, algo para presumir, ¿no? Por ejemplo, si Sí. nos regresamos a América, México, pues, tiene dos océanos. Entonces México Ujú. fue un puente entre los dos océanos muy grande en sus años, cuando pues obviamente era la época de la colonia, que pues obviamente son temas que podemos ver más adelante, pero en esta parte de la península ibérica, pues Cataluña, como lo dices, o sea, tiene dos entradas muy fuertes, o sea, la entrada marítima y la entrada con Francia, o sea, un intercambio de cultura y de historia, pues un poco, pues particular, ¿no? Si lo Sí. comparamos con otras regiones de España. De Sí, hecho, de hecho, ujú, lo que pasa con Barcelona es que ujú, lo veremos también en el segundo tema, en el tema de historia de Cataluña, ujú, de que a veces para limitar un poco su poder o para contrapesarlo, pues, para contrarrestarlo, para hacerle competencia o para que no sea demasiado importante, pues, van a inaugurar, bueno, no inaugurar, pues van a hacer otros puertos, ¿no? O se va a desviar legalmente o políticamente la ruta del comercio hacia otras ciudades también costeras más al sur, ¿no? Por ejemplo, Cádiz, y no me acuerdo ahorita cómo se llama la otra. Eh, ay, ¿no te acuerdas tú cómo se llama la otra ciudad que es costera, que tiene muelle? Intento acordarme ahorita, que de era también, España. era Cádiz y era otra. No, no era Palos, era, ay, seguro, bueno, no pasa nada. Había otra. Estoy seguro que cuando lo vea en Google voy a decir qué tonto que no lo vi, pero Ujú, había otra. Cádiz, sí. No importa. El punto es de que van a hacer otras ciudades costeras ajá. donde se va a desviar el curso marítimo o donde podían aparcar los barcos o lo que sea, el papeleo para las aduanas. También se va a desviar a otros puertos para que se contrarreste ese poder, pues, ese poder económico. Anyway, puedes continuar, seguro. Bueno, pues hablando ya de cultura, que es lo que estábamos tomando ahorita en este punto de que es un lugar muy exclusivo, ¿no? Un lugar muy particular de España. Bueno, tenemos esta manifestación, la verdad, yo nunca la había visto. O sea, creo que sí la llegué a ver en la tele alguna vez, pero pues, no tengo canales españoles, así que disculpen mi ignorancia.
que se usa un evento que se llama Castellers, o no sé si lo estoy pronunciando bien. Castellers. Castellers, ya ves. O sea, no, eh, que se levantan castillos humanos, o sea, literal son personas que pues se forman y generan un castillo humano, o sea, por parte de collas casteleras, o que no, la verdad no sé si está pronunciando bien, que rivalizan entre ellas. O sea, a lo que yo entiendo es de que como que hay varias torres o varios castillos humanos que están pues, en todo lo largo de la ciudad, ¿no? De las ciudades más importantes de Cataluña. Ujú. Y la danza, pues, exclusiva, obviamente, como si fuéramos a Argentina, que es el tango y pues, otras ciudades, otros países más bien. La sardana es una danza realizada en grupo y en círculo. Pero dice que no solamente pues se tienen esos eventos en Cataluña, sino en Andorra. Y pues obviamente este baile pues es muy popular, o sea, es algo pues exclusivo de allá de esa zona. Y de hecho tocamos Andorra, que no pensé que lo íbamos a tocar el día de hoy, que también es una zona muy particular de España, que puso mucho de No, moda. espera. Dime. Andorra no es parte de España, güey. Sí, o sea, Andorra ya es un país, fue una nación, ¿no? Algo, un lugar O sea, desde independiente. siempre ha sido otra nación. Sí, 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 sí. No, nomás para hacer ese disclaimer de que Andorra desde hace muchos siglos ha sido un país independiente, o de hecho le llaman Principado, el Pues Principado de para Andorra. Andorra. Que Ya sí, en la ves. práctica a veces se puede, tiene mucha influencia que si de Francia o que si de España, pero sí, se supone que es un territorio independiente, pues. Y Cataluña. Cataluña es una provincia, es, es como en términos mexicanos decir un estado, ¿ok? Por Es un ejemplo, estado. Guatemala Ujú. no es un estado de México, es un No. país independiente, ¿no? Ajá. Lo mismo es Andorra, es un estado independiente de México. Ahora, Yucatán Ujú. es una provincia, un estado de México, ¿no? Una provincia de México. Está Esa muy sería más o menos la interesante esa diferencia. parte, ¿no? De que Yucatán creo que llegó en un momento donde ya era independiente del país. Sí, 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 la Ya, República de Yucatán. o sea, bueno, si lo comentamos ahorita, pues es como de que dices, te da risa, ¿no? Dices, no mames, Yucatán, o sea, una parte llena de mayas, ¿no? Sí, Pero sí llegó a ser un país. Llegó a reclamar su independencia y decirle a México, ¿saben qué? Les voy a pasar por los huevos sus leyes y voy a hacer una república completamente. Eso va a Jalisco. Jalisco va a ese camino. Pero ya olvidando a Jalisco, ya por último, para terminar como esta introducción pues dónde está Cataluña, qué actividades realizan más o menos culturalmente, sus lenguas. Lenguas. Aquí lo tenemos como lenguas, ¿no? El título. Tenemos catalán y el castellano, que pues al final de cuentas es el español que se habla pues casi toda Latinoamérica, que pues obviamente dice que todo ese territorio se hablan varias lenguas, o que la gran mayoría de personas son bilingües, porque hablan catalán y hablan castellano. Entonces aquí ya es cuando vamos a meter un poquito más ya al tema ya lingüístico, porque sí se considera un idioma o un dialecto. ok, es que también quisiera retroceder tantito antes de llegar a lo del ¿A dónde catalán. quiere retroceder? Lo, lo que pasa es que en España Ujú. hay más lenguas aparte del Ah, catalán que sí. el español. Bueno, dependiendo a quién le preguntes, que veremos por qué, dependiendo a quién le preguntes, puede haber 6 o puede haber 7 o puede haber 9 lenguas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que está el español, castellano, lo que sea, Ajá. que es el oficial, ¿no? Sí. El non plus ultra. Después está el catalán, está el gallego, está el euskera, está el asturiano, está el aragonés y está el aranés, que también le llaman occitano. Ok. Y ya dependiendo a quién le preguntes, puedes decir que también existe el valenciano, que también existe el balear, que si también existe el leonés, que si también existe... sí, uno que me encanta. La lengua aragonesa propia del Aragón Oriental. Algunos dicen que eso es una lengua, pero bueno. Después veremos qué onda con eso. En fin, ahora sí entrando plenamente en el tema de la lengua, ya Sí, estoy en mis diapositivas, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, a ver, prueba. Sí, son tus diapositivas. La primera cuestión es,
si es lengua o si es dialecto. Ujú. No se ha cambiado la... No se ha No, cambiado la... yo la cambio. Es que te decía que querías... dices de que si escribo se puede Sí, cambiar, ¿verdad? ajá. Si tú Ok, editas algo o quieres comentar tú algo en la presentación, se va a ujú, ver aquí en el directo. ok. Una disculpa eh, para todos los que están reproduciendo el podcast. Soy muy boomer a veces para la tecnología. Si Bueno, entras en los boomers. sí, soy medio boomer a veces. Sí, por ejemplo, el Discord no lo sé utilizar para nada, por eso nunca me meto. No, el discurso sí es muy centennial. Sí. Anyway, consigui, vamos a nuestro tema. Ujú. Ok. Primero quiero aclarar qué es una lengua y qué es un dialecto, Ujú. porque nunca se sabe bien la diferencia entre una y otra, y luego Ujú. la gente está opinando sin saber, no solamente con el tema del catalán, sino en general, también en México con el tema de las lenguas indígenas, Sí, exacto. que dicen que las lenguas indígenas de México son dialectos y se tiene una mala concepción o un malentendimiento de lo que significa dialecto. De hecho, muchas veces, si no es que casi todas las veces, se le tilda al dialecto como algo negativo o como algo inferior a Inferior, una lengua, ajá. ¿no? Me Sí, robaste la muchas palabra, veces sí, inferior. sí, y sí, tengo que hacer la comparación con México para que se pueda entender en el contexto del Estado español. Ujú. Fíjense, en México dicen de que se habla la lengua española y 64 dialectos indígenas, ¿no? O a veces incluso Fuck. combinan los dos conceptos, ¿no? De 30 lenguas indígenas, 24 dialectos. Y cualquiera que esté medianamente enterado de lo que es una lengua y es un dialecto, se queda como, ¿a qué te refieres, güey? Ok, vamos a por ello. ¿Qué es una lengua y qué es un dialecto? Una lengua Ujú. es un sistema de comunicación. Ok. Es la definición más concreta, más corta que puedo dar. Un Ujú. sistema de comunicación oral y o escrita, porque hay idiomas, hay lenguas, idiomas es un sinónimo de lengua, hay lenguas que no tienen lenguaje escrito y no por eso dejan de ser lenguas, aclaro, simplemente es un sistema de comunicación, puede o no tener sistema de escritura, ¿vale? Ujú. Ahora, ¿qué es un dialecto? Un dialecto, si muevo el cursor, ¿se nota también aquí en el podcast? O sea, ¿se nota que estoy moviendo un recuadro o no? ¿En cuál diapositiva estás? En esta de lengua y dialecto. No se nota que lo estoy moviendo, ¿verdad? No, si escribes algo, sí. Ok. En fin, un dialecto. Un dialecto no es más que una manera de hablar una lengua, un estilo de hablar una lengua. ¿Ok? Eh, Esto puede ser en base a, cómo, a cómo estás relacionado con ella. Puede ser por situación geográfica, puede ser por situación social, puede ser incluso por tu edad, cómo cómo vas a hablar tu lengua, Exacto. ¿no? Ujú. Ahora sí, cambia la diapositiva, please. Lau, no sé por qué me pasa esto, que estoy en una cámara y siento que estoy dando clase de inglés. ¿Cómo? No, aquí no hablamos inglés hoy. Sí. Catalá, güey. ¿Ya la cambiaste Ya, en el ejemplo? Muy bien. ya. Un ejemplo puede Ujú. ser este, del español. Ujú. Español es el sistema de comunicación, ¿no? Ujú. Oral y Exacto. escrito, porque el español tiene lenguaje escrito, ¿no? Ahora, los dialectos se pueden separar por los países en donde se habla o las variaciones de acuerdo a las zonas geográficas. Por ejemplo, existe un español mexicano que tiene su propia forma de hablarse y de escribir, bueno, su propia forma de hablarse, ¿no? Ujú. Con nuestras expresiones, con nuestras palabras, con nuestros dichos, con nuestro tonito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto. Lo mismo el español de España o que le pueden llamar castellano, ¿no? Que es el español que se habla tradicionalmente en Castilla, con su acentuación, con sus palabras, con sus frases, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo el argentino, que tiene sus palabras, tiene sus frases, tiene su forma de pronunciarse también, ¿saben? Entonces, el dialecto no es más que el estilo o la forma específica en cómo se habla un idioma, ¿no? Entonces, Ok. ¿qué es lo que pasa?
Ujú. Nosotros hablamos un dialecto. Lo que estoy hablando es un dialecto. Es un dialecto del español, el español mexicano. ¿Ok? Lo que tú estás hablando, Coque, es un dialecto. Lo que hablan en España es un dialecto, el dialecto castellano, o también, incluso, podemos hacer un zoom a este dialecto y ver subdialectos. Si nos acercamos al español mexicano, vamos a ver varios subdialectos, ¿no? La forma mexicana de hablar en el norte, el español, o sea, el español de Sí, o los el estados español del norte, ¿no? mexicano de, por ejemplo, Yucatán o esa Ex- región. Exacta, exacta. Sí, cómo lo hablan en la parte de México del norte, ¿no? Chihuahua, Sonora, que Ujú. incluso hablan diferente entre chihuahuenses y sonorenses, ¿no? Cómo Sí. hablan los de Monterrey, cómo hablamos aquí en Guadalajara, que es muy diferente, por ejemplo, a cómo hablan en la capital, en el centro. Cómo hablan los veracruzanos, cómo hablan los de Tabasco, cómo hablan los de Yucatán, cómo hablan los de Chiapas y un largo etcétera, ¿verdad? Esto simplemente en la cuestión geográfica. Ahora, también puede haber subdialectos, o sea, dialecto del dialecto, que puede ser basándose en lo social, en lo económico social. Esto que le llamamos el acento fresa, o sea, Ah, ok, todos ok. ubican el acento fresa, Ujú. en realidad se podría llamar el dialecto, el subdialecto fresa, ¿no? Cómo hablan los pijos, los fresas, cómo hablan los ñeros, por ejemplo, los de clase más baja, cómo hablan los microbuseros, podría decirse que eso podría ser un subdialecto, Ujú. cómo hablan los otakus, también podría ser un subdialecto, Sí, que, exacto. que ponen sus palabras chinas esas, Ujú. también, no es cierto, bromi, no, o sea, que ponen algunas expresiones de los animes japoneses, ¿no? ¿Qué más? Cómo hablan, también, cómo hablan los boomers o cómo hablan los chavorrucos, que utilizan palabras que ya no utilizamos tú y yo, por ejemplo, que nacimos a finales de los noventas y principios de los 2000. Ujú. Es un español diferente al que hablaban, por ejemplo, mis primos que tienen 15 años más que yo, o los que tienen 40 años o 45 años, ¿no? Que dicen chévere todavía, ¿no? ¿Qué hubo las? O no se me ocurren más palabras. ¿Qué otras? No, también Híjole, podemos hablar ¿no? de los mexicanos, por ejemplo, de costas. O sea, los podemos diferenciar así, ¿no? La gente que Ah, vive en los la costa, la gente que vive en la ciudad, o en un pueblo, también, o sea. exactamente, los pueblerinos, los citadinos, etcétera, ¿no? También cómo hablan, sí, ciertos grupos sociales, ¿no? También podría ser. Todo esto para entender la diferencia entre un dialecto y una lengua. Entonces, para pasar al siguiente tema, Ujú. quiero preguntarte a ti, Coque, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Pues se supone que el dialecto, como lo comentas, o sea, es una vertiente de un idioma pues un poco más grande, ¿no? De hecho, te quiero contestar con otra pregunta, que es algo Ajá, que tengo, me está haciendo mucho ruido en la cabeza ahorita que escuché tu diferencia. Entonces, actualmente, centrándonos en este idioma que es el español, ¿ya no ujú. hablamos español? Uy, qué Porque, tema. porque estás Ajá, diciéndome que estamos hablando un dialecto, pero tal vez ajá, yo tenga mi propio dialecto de ese dialecto. O ajá. sea, por ejemplo, soy un fresa mamón de México, de la zona sabe qué, baja de sabe dónde. O sea, yo estoy diciendo un dialecto de un dialecto de un dialecto. Entonces ya no Sí, hablamos el idioma. ok, ok. Estás llegando a niveles muy, Muy muy buenos, muy metafísicos en profundos. este Sí, idioma, sí, ajá. sí, sí, porque incluso hay lingüistas y filósofos, Ujú, el más famoso de todos, el más mainstream, es Noah Chomsky, en el que empieza a divagar cuándo empieza un dialecto y cuándo, que diga, dónde termina un dialecto y cuándo empieza una lengua, ¿no? ujú, De hecho, Chomsky dice, creo que todavía está vivo, dice que eh, una lengua es un sistema de comunicación con un ejército. O ok, sea, cuando hay un estado que lo sostiene, que lo declara como un idioma, ujú, esto es un idioma. Lo, o sea, lo decía en el sentido de las lenguas nacionales, ¿no? ujú, Eh, y de hecho nos podríamos remontar un poquito al otro episodio, el de Yugoslavia, ok, en el que te decía de que
croatas y serbios, cada uno decía de que era un idioma diferente, ¿no? El sistema de comunicación es casi el mismo, exceptuando el hecho de que unos hablaban el alfabeto cirílico y el otro latín, ¿no? Ah, sí, Pero ellos se podían entender entre sí, ¿te acuerdas? sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué aquí no estamos hablando de dialectos y sí de lenguas? O sea, ¿por qué no estamos hablando de un dialecto croata y un dialecto serbio? Y en cambio, sí estamos hablando de un idioma serbio y un idioma croata. Simple, porque cada uno tiene su estado. O sea, tienen un estado, el ejército, como decía Chomsky, Como base. tienen su ejército, y entonces cada uno bueno, cuando estoy diciendo el ejército, quiero decir un estado, ¿no? Un país, Sí, exacto. instituciones, etcétera. Entonces, ellos pueden afirmar, por más falso que quieras, pueden afirmar, pues somos un idioma diferente, porque no, o sea, nosotros no hablamos croata, nosotros hablamos serbio, Ujú. y quiero que me contradigas, ¿no? Y por más que me lo demuestren los lingüistas, yo voy a decir, este es el idioma de la nación serbia, ¿no? Sí, Ahora, sí, ¿sabes qué? Yo hablo mi propio idioma. Saliendo de esta frontera ya no se habla tal idioma, ¿no? O sea, lo tienen muy contemplativo, si buscamos una palabra, ¿no? sí, 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 Pero sí, con sí, base a lo que ya concluyó este autor que tú mencionas. sí, sí, sí. O sea, este es un parámetro, pues, Sí, este es sí, solamente sí, un eso parámetro. me La deja un situación parámetro. política, esta situación política, Ujú. político, militar, social, etcétera, puede determinar dónde termina un dialecto y dónde empieza un idioma. Pero ahora, si le preguntamos a los que sí saben, a los lingüistas, Ujú. te van a decir en la inteligibilidad. ¿Qué es esto? O sea, Ujú. en el entendimiento, Ok. ¿ok? Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo del español, si tú hablas con un argentino y con un castellano, o sea, si encuentras un argentino, un español y un mexicano y los pones a hablar y se entienden, En Cancún, o sea, sí, ponle tú en güey. Cancún. Si se entienden, pues, si no necesitan un diccionario, si no necesitan de Google Traductor, si no necesitan hacer un curso para entenderse, Ok, ajá. es un idioma, ¿ok? Están hablando el mismo idioma. Sí, claro, Mm, claro. Hay una distancia de Julián, tú puedes, tú puedes. inteligibilidad, perdón. Hay una distancia de inteligibilidad Ujú. en el que sí, va a haber expresiones, va a haber palabras que no entiendas, ¿no? Incluso puede haber fragmentos que no entiendas, ya sea por la velocidad con la que hablan, ya sea por la pronunciación, ya sea Exacto. por la palabra que no entiendas. Por ejemplo, te doy un ejemplo mío. Una vez vi una película que se llama Siete apellidos vascos. Es una película española que hablan de los andaluces, de Ok. cómo hablan los andaluces, etcétera. Ay, Te los lo juro, andaluces. te lo juro, había ocasiones, y es español, es un dialecto también, es un subdialecto, Andaluz. el andaluz. Te lo juro que necesitaba los subtítulos. Yo como hispanohablante necesitaba subtítulos para entender al protagonista. ¿Qué dices que era Por- andaluz? ajá, sí, sí, es andaluz, pues es español. Entonces, ¿ahí Eh, se considera otro idioma? mm, a eso es a lo que iba. Ujú. Había partes, pero en general sí lo podía entender. ¿Por qué? Ok, ok. Porque, por ejemplo, casa es casa, sol, sol, cerveza, cerveza, vida, vida. Pero ¿qué era lo que no entendía? La velocidad con la que hablaba, que Mm, por ejemplo la S no la pronunciaba como yo, que utilizaba frases que yo no conocía, etcétera, etcétera, ¿no? exacto. Pero, por ejemplo, si el protagonista de la película escribiera un mensaje de texto y me lo enviara, claro que le podría entender, ¿ok? Eh, sí, hay dialectos más difíciles que están más alejados del tuyo. Por ejemplo, el Mm, clásico, el clásico chiste del español de Chile, ¿no? Del chileno, que está muy alejado de, ¿Qué por es el ejemplo, el español de español más? México, Sí. sí, que está muy alejado de nuestro entendimiento, que aunque todavía es español, porque todavía lo podemos entender, pues ya tiene mucha diferencia en cuanto a pronunciación, De palabras, hecho. vocabulario, expresiones, etcétera, 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 ¿no? Em, Ahora, ¿qué es lo que hace que los dialectos se alejen? Pues Ujú. el tiempo,
la zona geográfica donde estás, qué tanto contacto tiene esta zona con el resto de territorios que hablan esta lengua. Ujú. Por ejemplo, ¿tú con quién tienes más contacto? ¿Con gente de México, con gente de Chile, con gente de España? ¿Con quién tienes contacto? Gente de México. Ajá. ¿Y no hablas con gente, por ejemplo, de Bolivia? No, no tienen mar. Ok, entonces, si te pasas toda una vida nomás hablando con gente de México, el día que te vayas a Bolivia te vas a encontrar con muchas sorpresas, ¿no? Con Sí, muchas palabras es muy nuevas, entendible. con un tono diferente, y todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y por ejemplo, digamos que tú ves muchas series españolas, ¿no? Si te vas a España, aunque utilicen palabras que tú no utilizarías, Ujú, sí les entiendes porque has oído esas palabras antes, o estás acostumbrado al timbre de voz que ellos tienen, o estás acostumbrado a expresiones que ellos tienen, ¿no? ujú. Entonces, eso hace que el español de España se acerque un poquito más, que el dialecto castellano se acerque un poquito más al tuyo, que por ejemplo el dialecto chileno, ¿no? Sí, lo Eso, alejas. sí, 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 a eso me refiero, pues. También depende de tu contacto con el mundo, ¿no? Recordemos que Exacto. estas comunicaciones son muy recientes. Imagínate, por ejemplo, el siglo XVII, siglo XVIII, cómo Exacto. de, cómo de aislado debía estar el mundo, pues. Exacto. Imagínate a alguien de la Sierra Tarahumara que no, que no se pudiera comunicar en absoluto con un hablante del español de Tierra del Fuego. Imagínate qué tan lejanos debieron estar sus dialectos en ese entonces, pues. Sí, 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 sí. Y por Eh, ejemplo, bueno, interrumpiéndote, bueno, aquí en el chat estamos viendo que, por ejemplo, estaban comentando que sí entendemos mucho del portugués, pero el portugués también es un idioma, ¿no? uy, uy, ok, ok. Igual, O creo sea, que partimos desde el mismo principio, ¿no? O sea, idiomas, dialectos, que es lo que estamos ahorita tratando de diferenciar. Pero el sí, portugués es algo con el que conflictuamos mucho. ok. Igual para seguir con esta Ujú, explicación sí, sí. de la lengua y el dialecto, sigue, cambia Ah, sí, de diapositiva, si os plau. ahí está. ¿Ya está? Sí. Ok. Es que ando viendo ¿cómo se llama? La transmisión y veo que está Ujú. un poco. Sí, son delay como de 5 segundos, 10. Ok, muy bien. Para entender esto que pregunta Diego Ham 77, Ujú. tenemos que ver el origen del catalán también. ¿Por qué podemos entender lenguas como el portugués? Chale, se me olvidó poner ese. Bueno, ¿por qué podemos entender? ¿Por qué podemos entender Son idiomas como el muchas. portugués, el italiano o el francés? Ujú, Porque todas estas lenguas provienen de un solo idioma, bueno, tienen una raíz, pues, el cual es el latín vulgar. mm, ¿Vulgar? Yo pensaba que solamente se llamaba latín. Bueno, es que existía un latín clásico, que era el que estudiaban los políticos, la clase pudiente, los emperadores, ujú. etcétera, los más literatos, pues, que no eran muchos, y el que hablaba a toda la gente se llamaba latín vulgar. De ahí viene, de vulgaris, pueblo. ¿Qué es lo que pasa? La gente del pueblo durante el Imperio Romano no sabía, en su gran mayoría, no sabían escribir, no iban a la escuela. Entonces, ¿dónde aprendían latín? Aprendían latín en la calle. Entonces, durante siglos, el, lo que alguna vez fue un solo latín se fue diferenciando entre latín clásico o latín culto y el latín vulgar o el latín del pueblo, ¿no? Y se fue diferenciando, diferenciando, diferenciando hasta que eh, ya nadie sabía muy bien cómo estudiar el latín clásico y ya nomás hablaba el latín vulgar. ¿Y qué pasaba con el latín vulgar? Hubiera sido muy bueno poner el mapa ¿cómo se llama? El mapa del Imperio Romano. Sí, pues lo puedo ¿Se pueden poner. agregar diapositivas más? ¿Se ¿Cómo? pueden agregar más? ¿Se pueden agregar más diapositivas? Sí, tú le puedes agregar todas las que quieras. A ver, déjame busco. Pero igual podemos buscar, ¿qué dices? Imperio Romano, ¿no? Sí, ponte un mapa.
Ok. Vamos a proponerme el mapa. Por ejemplo, este. ¿Lo tienes? Sí. Ok, muy bien, Ujú, perfecto. Fíjate, aquí está el Imperio Romano, ¿no? sí. Como puedes ver, es vastísimo, ¿no? Es básicamente toda Europa, una buena parte del norte de África, una porción considerable de Asia Menor, del Medio Oriente. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Como esto que te decía, de que antes no existían las comunicaciones que existen hoy, pues muchas veces la gente ni se movía de su pueblo, no se movían de su aldea, no se movían de su ciudad. Entonces, por ejemplo, el latín que se hablaba en la península ibérica iba cambiando del latín que, por ejemplo, se hablaba en la península itálica, donde hoy está Italia, o del latín que, por ejemplo, se hablaba en Egipto, o del latín que se hablaba yo qué sé, en donde está Galia o Britania. Y como estaban tan incomunicadas como estaban tan incomunicadas unas y otras, ujú. se fueron diferenciando con el tiempo. Recordemos también de que como no iban a la escuela, no existían sistemas de educación como existen hoy en día. Entonces, cada vez se iban encerrando en su dialecto, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, ok, en México tenemos una palabra alterna a la palabra gato, ¿no? Michi, Ah, sí, ¿verdad? sí, sí, estoy escuchando Ok, mucho. sí, es un ejemplo. Ujú, Fíjate, nosotros sabemos por la escuela que la palabra correcta es gato, que la palabra estándar es gato del español, ¿verdad? exacto. Pero entre nosotros decimos Michi, ¿verdad? Ahora, imagínate que no tuviéramos escuela, que ni tú ni yo sabemos escribir, ni tú ni yo sabemos leer, y la única forma en la que aprendemos el español es En la del calle. lenguaje de la calle, ¿no? Ujú, Entonces, a través de los siglos, la gente va acostumbrándose poco a poco a decir Michi y no a decir gato. Entonces va a llegar un momento en el ujú, que la gente ya ni se acuerde de que existía una palabra gato y ya nomás van a decir, ¿cómo se llama este animal? Ah, se llama Michi. Y esto se va a hacer parte de su habla cotidiana. Ah, ujú. pues aquí está Michi, ¿sabes? Entonces, es un ejemplo muy específico, pero fue sucediendo de una manera sistemática con casi todas las palabras, con la forma de expresarse. Y esto fue una cuestión de 300, 400 años, o sea, generación tras generación tras generación. Y va a haber un punto, y es un poco lo que iba con la diferencia entre dialecto y lengua, cuando surge un dialecto y cuando surge una lengua, Ujú. cuando dejan de entenderse los dialectos. Hubo un tiempo en el que todo Ok, todo lo que es este mapa amarillo, exacto. todo lo que es la parte amarilla, hubo un tiempo en el que todos decían, ah, hablamos el mismo idioma, el latín. Pero llegó un momento en el que el latín que se hablaba en Bretaña ya no era el mismo latín que se hablaba en Hispania o el que se hablaba en el norte de África, en el que se fueron diferenciando tanto que ahora sí necesitaban un curso o necesitaban pasar tiempo en ese lugar para aprender el latín de ese lugar, ¿no? En el que ya, sí, que ya no era natural, que si lo oías hablar ya no te sonaba nada, ¿no? O que entendías tres, cuatro palabras, pero que ya era muy diferente, ¿no? Ahora sí puedes volver a mi diapositiva, a mi presentación. Sí. ¿Dónde se habla? El El origen del catalán. catalán. Ajá. Ok, entonces, los idiomas que están, el origen del catalán, el que era justo después de lengua y dialecto. Ok. Gracias por los Lengua y spoilers. Ok, dialecto. ¿El ejemplo? ¿Fuiste un ejemplo? el ejemplo, sí. Ah, ok. Ahí está. Ok, una más, en donde está el de rumano, portugués, todos ellos.
Aquí está rumano, italiano. Ok, entonces, así como antes, así como ahora existe una lengua española y hay unos dialectos, el dialecto mexicano, el dialecto castellano y el dialecto argentino, Ujú. lo que hoy conocemos como francés, italiano, rumano, castellano, catalán y portugués eran dialectos de la misma lengua, del latín vulgar. Eran dialectos, eran el mismo idioma, pero el que se hablaba en la Galia, actual Francia, el que se hablaba en Bretaña, la actual Gran Bretaña, el latín que se hablaba en España, en Hispania, actual España, y un largo etcétera. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, sí. Entonces, llegó un momento en el Ujú. que en el que estaban tan incomunicados, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, que se destruyeron las comunicaciones entre unas regiones y otras. De hecho. Llegó un momento en el que se separaron tanto que ya no se entendían y empezaron a crearse estos idiomas, el francés, el italiano, el rumano, el castellano, el catalán y el portugués, que, perdón, se me olvidó ponerlo, pero sí, también es otro lenguaje, es otro idioma. ¿Y qué es lo que pasa? Si bien Ujú. no están tan lejos, no están tan separados como para que no se puedan entender, sí que o sea, no puedes hablar tan libremente con un portugués y que éste te entienda a la perfección, ¿verdad? Así como hablas con un argentino. No, es un poco más complicado. Sí, ¿verdad? O sea, puedes entender tres, cuatro palabras, pero hasta ahí. Exacto. Tendrías que, tendrías que tomar un curso para aprender la pronunciación, la forma de hablar en O presente, la con, forma de hablar en pasado ujú, y así. o con un diccionario, que es lo más, pues lo más básico, ¿no? Como para decir, bueno, Exactamente. dos, tres cosillas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Lo mismo va a pasar con el francés, lo mismo va a pasar con el italiano. Puedes entender palabras, Ujú. claro, pero su forma de escribir es diferente, su forma de hablar es diferente. Y ya está. Ahora, a esto se le llaman idiomas hermanas, lenguas hermanas. ¿Por qué? Porque provienen de un mismo lugar, del latín. De hecho, a las Mm, lenguas que provienen del latín se les llaman lenguas latinas o lenguas romances. ujú. ¿Ok? Sí, por ejemplo, el inglés no tiene el mismo origen que el español, por eso no se le llama una lengua romance, porque el inglés proviene del alemán, que bueno, tiene su historia, pero para hacerlo proviene del alemán. Ujú. Eh, entonces, a esto también se le llama una familia de idiomas, un conjunto Oh, ok. en común, ¿ok? Ahora, respondi- respondiendo a tu pregunta, Ujú. ¿todavía hablamos español? Todavía hablamos español, porque seguimos una serie de estructuras, de vocabulario, de pronunciación, que se comparten con España, con los diferentes territorios que también se declaran que hablan español, ¿no? Que son casi el 80% de los países latinoamericanos, ¿no? Ecuador, Venezuela, Argentina, Colombia. O sea, lo que podemos concluir es de que no sé, ya no hablamos, por ejemplo, latín, que ya es otro Ajá, idioma completamente, podemos decirlo distinto. O sea, sí, de ahí parte el español hace siglos, ajá, pero ya nuestro idioma de cajón podría hacerse que pues, en esta parte de Hispanoamérica o Latinoamérica, el ajá. español. ¿Tú sabes qué hablo Sí, español? Entonces sí, ya. de hecho de ahí viene el nombre Latinoamérica. Son Ujú, los países americanos que hablan alguna lengua proveniente del latín. Por ejemplo, Brasil es latinoamericano, pero habla portugués. Entonces es un país latinoamericano porque el portugués proviene del latín también. ujú. Y es cuando se excluye al norte, o sea, Estados Unidos y Canadá. Ellos de Ajá, plano dicen, ¿sabes qué? que también una parte de Canadá habla francés, que proviene del Ah, latín, entonces medio se le puede considerar, ¿no? O países del Caribe que hablan francés, también pueden considerarse como latinoamericanos. exacto. Sí, sí. O sea, son lenguas hermanas, mas no la misma lengua. Sí, ¿Ok? o sea, hay que tener mucha diferencia en esto, pues, en lo que comentas. O sea, sí podemos decir, ¿sabes qué? Yo hablo un dialecto, podría decirse del español, que es lo que estamos tocando desde un principio. Ujú. Pero antes del español,
hubo otro idioma que fue el que creó toda esta familia podemos decirlo como subidiomas, que Ujú. para hacerlo un poquito inferior, que es el latín, que es el que forma toda la estructura lingüística, más que nada en estas lenguas romances. Y que sí, o sea, muchos españoles dicen, no, es que hablamos castellano. Sí, al final de cuentas sí, pero de aquí también parte, pues el tema que estamos tocando, ¿no? Que también parte el catalán, que meramente parte del latín. Ujú. Y no parte como y puede decirse que es una hermana, ¿no? Del italiano, del francés, del rumano, del castellano, y pues ahí, pues fue todo el revoltijo, ¿no? Sí. Entonces, ya Ujú, para acabar con este tema y ya ujú, irnos con el catalán, ujú, eh, te, te voy a dar un ejemplo más. ujú, Esto no es inamovible, esto del español no es inamovible, ujú, sí puede modificarse. ujú, Esto que decís de que si todavía hablamos español, puede llegar un momento en el que los mexicanos consideremos que ya no hablamos el español y que creamos otros idiomas, ¿no? Digamos, un supuesto de que se acaba el mundo o ujú, que se acaban las comunicaciones, que se acaba el internet, lo que quieras. Y de repente los mexicanos pasan 300 años sin comunicación con el resto de países de habla hispana, ¿no? ujú, Y que a su vez, sí, que se aísla de todo, ¿no? Y entonces empieza a cerrar, y digamos que esto dura 500 años, y que se encierra tanto y que cambia tanto su forma de hablar, su forma de crear palabras, porque constantemente se crean nuevas palabras y expresiones, e incluso cambian las pronunciaciones, puede llegar a un punto en que nuestro español sea diferente al español, al resto de países de habla hispana, y ya podamos declarar que hablamos un idioma diferente, el mexicano, ¿no? O sea, puede pasar, no es un hecho de que el español se va a quedar ahí para siempre. Sí puede pasar que con los años, las generaciones, los siglos, los cambios, sí se pueda separar el español mexicano del español de España o el español venezolano del resto de Latinoamérica. Sí puede pasar, ¿ok? Nomás para dejar este punto claro, pues, que nada está definido, nada está dado por sentado, la realidad puede cambiar, creo que es lo que quiero decir, ¿vale? sí, o sea, bueno, tocando todavía el tema, bueno, la respuesta más bien que estás dando, aquí me surgió otra duda, antes de partir ya de plano al catalán y ya no salirnos, ¿no? Del contexto de Cataluña. Bueno, no sé, me pasó mucho que, por ejemplo, muchos que somos descendientes, que tenemos bisabuelos que pues literal vivieron esa época donde casi no convivieron con gente que hablaba español. Decían que el náhuatl, que decimos que es un idioma pues indígena o parte de los indígenas, para ellos era el mexicano. O sea, para ellos era el idioma mexicano o lo consideran el idioma mexicano. Y el Ujú. español lo consideran otro idioma completamente distinto. Y, Mm, y se consideran bilingües. ¿Sabes qué? Yo hablo mexicano y hablo español. Pero aquí es cuando tú tocas exactamente ese tema, ¿no? En ese entonces, las comunidades que pues estaban desconectadas, que no tenían pues acceso a otros idiomas o que no estaban como influenciados, adoptan ese idioma. ¿Sabes qué? No, pues hablamos mexicano. O hablamos otro idioma que era por ejemplo, el maya. Que de hecho vas ¿cómo se llama? La Ribera Maya. Y es algo que lo cuidan con tanto, pues con tanto fervor. O sea, lo presumen. O sea, ¿saben qué? Yo hablo maya. Y presumen sus raíces que obviamente dicen, ok, sí, hablamos español, sí. Pero también ellos ya dicen, ¿sabes qué? Aparte de eso, este idioma que es completamente distinto, también lo sigo utilizando hoy en día. Que es algo ujú. que sí es algo, pues más que nada influencismo, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, pues creo que me equivoqué la palabra, influyentismo o algo así. Que es sobre eso, ¿no? La manipulación del idioma. O sea, tenemos un país que sí, o sea, casi toda la gente ahorita pues habla español en este idioma, en este país, ¿no? Ya toda la gente Tristemente. que aprendió, ajá, es un territorio que antes no hablaba español, antes de todo el dominio español, pues no, pero que actualmente las mismas comunidades están todavía protegiendo, o sea, lo tienen como algo, por ejemplo, un territorio o una zona arqueológica que es completamente tangible, el idioma no lo es. O sea, sí puedo Ujú. tener escritos y puedo tener pues tallones en piedra o no sé cómo se llaman esas estructuras que eran también antiguas,
Pero dicen, ¿sabes qué? Algo que es intangible, que es completamente mi idioma, toda la estructura, lo cuidan y lo atesoran. Y es algo que, pues sí pasa en muchas regiones, ¿no? Y que sigue pasando y que sigue, pues dando el idioma, dándole más vida, ¿no? Que es lo que estamos tratando de explicar con este tema, ¿no? Sí. Y fíjate, estaba viendo un comentario de, no sé cómo se pronuncia eso, De Chen, Chenu, ajá. Chenu, ¿Qué te dijo el Chen? Chenu 98, creo que se Sí. llama. Que decía, no, que crear nuevos idiomas complica más las cosas y crea complejidad. Ujú. Pues sí, eso, es que no es que Exacto. crear un idioma sea algo consciente, no es algo que sea dirigido, pues. No Ujú. es como, sí, esto que les decía de la creación del español, catalán, etcétera, no es como que los catalanes hubieran dicho, no, ¿saben qué? Hoy tengo ganas de crear un idioma, hoy tengo ganas de separarme del latín vulgar. Es que Ujú. fue algo inconsciente, no fue, de hecho es algo que se creó de forma comunitaria, ¿no? De una forma masiva. Y aparte, como les decía, no es algo que se crea de un día al otro, no es algo que se crea en 2 años o 10 años, es algo que toma generaciones tomar Exacto. forma. Entonces, no es algo como que tú puedas planear. De hecho, es algo, así como tú lo dices, a veces como que se tiende, los gobiernos tienden a querer uniformizar las cosas, ¿no? Sí, Como más bien lo fácil. plantea, como lo plantea en su comentario de, no, pues hay que crear menos barreras y que todo el mundo se pueda comunicar. Pero curiosamente la gente, el ser humano en general, siempre tiene esta necesidad de clamar su propia identidad, Sí. sí, de tener una identidad propia, de llamar las cosas como a ellos se les dé la gana y así. Eh, Ahora, sí hay también estaba diciendo de un proceso de globalización y que sería más fácil si todo el mundo hablara una propia lengua. Ujú. Bueno, le quiero poner este reto al Chenugo. Ujú. Hay que hacer de que todos los hispanohablantes hablen una sola variante. Hay que olvidar nuestro mexicano y hay que hablar el idioma correcto, el cual es el dialecto de Castilla, ¿no? O sea, ¿te imaginas lo que costaría eh, enseñarle a cada persona a uniformizar su dialecto, a olvidar sus propias palabras y que hable el dialecto correcto? Pues es un idioma distinto. No, y aparte, te lo pregunto, ¿tú hablas intencionadamente en español mexicano? O sea, ¿tú elegiste hablar el dialecto que estás hablando en este momento? No. Pues O no, sea, es lo que tú aprendes literal. con los años, ¿no? Sí. Hablando conmigo, hablando con tus amigos, con tu familia, etcétera. No es algo que tú lo puedas hacer conscientemente. Ujú. eh, y eso. Y es a lo que eh, volvemos, ¿no? Perdón, que depende dónde lo hayamos aprendido, es otro dialecto. Y sí, otro dialecto que se divide, ¿sabes qué? Yo nací, o sea, yo crecí en la calle, o aprendí el idioma en la calle. Mucha gente que aprendió inglés, que trabaja en Estados Unidos, ujú, no aprendió inglés en un libro o tomando clases. Lo aprendió en su ujú. trabajo o cuando se fue de mojado a Estados Unidos y lo estaba escuchando y, oye, para pedir aunque sea un vaso de agua, pues tengo que hablar así, ¿no? O pedirlo así. Y no solamente levantar la mano y decir, oiga, un vasito de agua, ¿no? Ajá. Y es un En vez de decir, ¿me puedes dialecto. dar un vaso de agua? Sí, un vasito. ¿Por qué? Ah, Porque tu mamá te acostumbró a decir vasito y no vaso. exactamente. Ajá, o porque tus amigos te acostumbraron a decir güey y no tío o pana, Ujú. ¿no? Sí, o sea, no es algo consciente o que tú puedas elegir. De hecho, también está esta cuestión de qué tanto tú hablas el idioma o qué tanto el idioma te habla a ti, ¿no? Está muy interesante. Eh, sí, pero en fin, es un muy buen tema, pero si seguimos con esto es que no acabamos. Sí, o sea, la verdad, Entonces, pues sí. pero Este, igual fue un buen referente para entender ahora sí al catalán. ujú. Eh, Como puedes notar, aquí no estoy poniendo que el catalán se desglose del castellano, ¿verdad? O del español, también le No. puedo cambiar el nombre. Espera, español. Ahora sí, no, no desciende del español, que a veces se puede argumentar esto, de que, de que Ujú. el catalán es un dialecto del español o que proviene del español. Pues no, realmente proviene directamente del latín. Entonces, el catalán va a ser una lengua hermana del español, no descendiente, no inferior, está en igualdad de condiciones, lingüísticamente hablando. Ujú. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya, sigamos.
¿Dónde se habla? La pregunta del millón, ¿no? Cuando Ahora entramos acá. sí, ya que establecimos que el catalán es una lengua romance, vamos a ver dónde se habla. Vamos a hablar mucho de lo que son els països catalans, Ujú, o su traducción, los países catalanes. Hay mucha discusión de que si esto es verdadero o falso, lo que sea. Yo lo veo como algo verdadero en el sentido que son regiones ujú, que, que son diferenciadas políticamente y lingüísticamente habladas entre sí, pero que comparten una historia, comparten una lengua y comparten un cierto sentido de unidad cultural, ujú, ¿saben? Hay, por ejemplo, así como tenemos un sentido de identidad compartida con los sudamericanos, con los españoles y así, ellos tienen un sentido de identidad compartida entre ellos, que, y ahora sí los voy a enlistar para que los vayan conociendo. ujú. Los países catalanes, Cataluña Nord, la que está en Francia, Ok. Cataluña a secas o Cataluña Nova, la que está en España, Ujú, Andorra, un microestado, ujú, Francia Ponent, que es una parte de la provincia de Aragón que habla catalán, el Reino de Valencia o País Valenciano o Comunidad Valenciana o como se te antoje decirle, pero lo que conocemos como Valencia, las Islas Baleares, que son cuatro, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y ujú. por último, en el recuadro de la derecha, vemos una isla con un puntito amarillo que está rodeado de un círculo rojo, De ¿verdad? hecho, sí. Ajá, es que esa es una ciudad en una isla. O sea, imagínate, a eso se le llama l'Alguer. Esa isla se llama Cerdeña y le pertenece a Italia. Y de hecho el catalán solamente no se habla en toda la isla, se habla En en esa esa ciudad. ciudad en específico, solo en esa ciudad. De hecho, en esa isla se hablan tres idiomas, se habla el sardo, se habla el italiano y se habla el catalán. Fuck. Y de hecho, o sea, bueno, lo vemos en el mapa. Pues es como de la isla más grande, ¿no? Que pertenece a Italia. Ujú. Y, o sea, hasta ahí llega el influyentismo, ¿no? Del catalán, ¿no? Sí, sí, es una cosa preciosa. De hecho, Sí. hay quien le llama una isla dentro de otra isla. Ah, pues, de hecho, podría tener sentido. Sí, tiene sentido, la verdad. O sea, no. Yo pensé que en Ibiza, bueno, que en esas islas, las Islas Baleares, que son muy famosas en España, no se Ujú. hablaba catalán. Claro. Pero pues veo, o sea, todas esas islas se las quedó Cataluña y dijeron, aquí hablamos catalán por nuestros huevos. Bueno, huevos en catalán. Oh, ¿Sabes? sí, No, ¿qué te iba a decir? Sí, entonces, porque. estos son los países, países catalanes. Ujú, Y cada uno tiene su propia forma de hablar. O sea, cada ujú. uno tiene su dialecto. Dialecto igual como estamos explicando, ¿no? Como se explicó ¿Sí? anteriormente, más bien. El dialecto catalán, el dialecto valenciano, el dialecto aragonés, el dialecto rosellonés, el dialecto andorrino, creo que se dice así en español, yo le diría andorrá, Ujú. e incluso en cada isla hay un dialecto propio, ¿eh? El dialecto mallorquín, el dialecto menorquín, el Sí, sí, pormerenc, sí. y también hay el del Alguer, el de esta ciudad italiana, Ujú. se llama alguerés. Entonces, sí, de hecho el alguerés, si lo escuchan un día, tiene muchas influencias del italiano, muy diferente a, por ejemplo, el rosellonés, que tiene muchas influencias del francés, o del catalán, que tiene muchas influencias del español. Por eso me gusta tanto este idioma, porque es muy diverso en sus formas, muy diverso. En fin, entonces podemos concluir que el catalán se habla en cuatro países, en España, en Andorra, en Francia y en En Italia. Italia. Que bueno, en un sentido técnico de la palabra, tampoco es como Sí, que todos los estudiantes hablen catalán, ¿verdad? no, Pero pero podemos bueno. llegar también, o sea, podemos comparar, meter una comparación con el español, que es lo que ahorita está sacando las diferencias. Que el Ujú. español podemos decir, el español se habla en toda América. Y es como de, oye, sí, pero el español no se habla en, o sea, se vas a encontrar un español distinto, completamente distinto en muchos países de Latinoamérica. O hasta en la propia Ujú. España, ¿no? Y es lo mismo aquí con el catalán. O sea, sí se habla en cuatro idiomas, en territorios de esos cuatro, digo, perdón, cuatro países, pero con unos dialectos, unas diferencias, pues, como dices, abismales, ¿no? Sí, sí, tal cual. Muy bien, entonces, Ujú, eh,
Ahora vamos a cambiar un poquito de ámbito Ujú, y vamos a hacer un pequeño análisis del catalán, del idioma catalán. ujú, Que ya más que hablar de geografía ujú, o de política lingüística, vamos a mm. analizar simplemente el catalán y el español, que muchas veces dicen que es el mismo idioma. La id para la parte 2. ¿Qué esperas? Te doy chance para que lo hagas. Asterisco empieza a mover la colita asterisco. Si ya lo hiciste, muchas gracias Uru, hoy se come familia.